Bueno, vamos a hablar de degradado, del degradé, que básicamente es el sentido de cómo un color pasa suavemente hacia otro color. En el mundo real no solamente tenemos cambios de colores abruptos, como por ejemplo cuando usted está viendo mi mano en este momento, llega a un borde y ve otro color, que es el color de la hoja, en todo caso con sombra, pero otro color. Ese paso de un color a otro es un paso abrupto. De repente pasan, inmediatamente pasan. Y no hay una línea negra que represente dónde termina un objeto y dónde empieza el otro, como muchas veces se ve en un dibujo, como representamos nosotros generalmente la imagen. En la vida real, por lo general, el objeto va a tener un color distinto al que está al lado, y entonces se ve dónde empieza uno, dónde termina el otro. Mientras más diferente sea el color, más contrastado sea el color, más fácil será ver distinguir un objeto de otro por este salto que hay de un color a otro. Pero también en el mundo real encontramos pasos paulatinos, suaves, lentamente, degradados. Un color se va convirtiendo al otro color de una manera gradual, suavemente. Generalmente tan suavemente que uno no puede distinguir exactamente dónde empieza un color y dónde termina el otro, sino que se va convirtiendo suavemente. A eso nos referimos cuando hablamos de degradado. Y la manera de hacerlo es también muy variada. Hay muchas maneras de degradar. Hay estilos y hay técnicas y hay esfumados y hay veladuras y hay muchísimas técnicas según la época, según el artista, según los materiales. No es lo mismo usar una técnica con materiales húmedos que secos, unos húmedos como este y otros más aguados. Además se puede usar algunas mezclas más aguadas a técnicas espesas como puede ser una pintura acrílica, que es el ejemplo que voy a poner. Voy a dar dos ejemplos esta vez para que tengamos un poquito de variedad, que es más o menos los materiales que tengo a mano, pero se puede hacer de muchísimas formas, no solamente, como dije, por materiales, sino también el estilo de cada uno. Pero hay algunas reglas generales que es importante saber, porque si uno tuviera que descubrirlas solo tendría que pasar mucho tiempo experimentando, y entonces que nos enseñen nos facilita bastante la tarea. Por ejemplo, un principio que ya lo dije muchas veces, pero hay que recordarlo para que se nos grabe, es que es mucho más fácil oscurecer que aclarar. Si nosotros tenemos que llevar el amarillo al rojo o al naranja, es importante poner primero el amarillo e ir agregando de a poco el rojo, que es un color más oscuro, más intenso, porque si nosotros quisiéramos llegar al mismo naranja desde el rojo, vamos a tener que trabajar con mucho amarillo. Entonces deberíamos poner muy poquito rojo e ir agregando el amarillo, pero con mucha cantidad para que pueda competir y transformar al naranja, al rojo, en el naranja deseado. Entonces, bueno, como primer principio, ese es más fácil oscurecer que aclarar, por lo tanto lo lógico sería comenzar el trabajo con el color más claro. En este caso vamos a usar también estos dos colores porque vamos a hacer un degradado clásico, por decirlo así, que me parece que es como más simple. Hay muchos degradados en la naturaleza, hay degradados artificiales, hay efectos degradados muy variados, más redondeados, más lineales, entrelazados, pero en el sentido de que puede haber muchos colores que se van a degradar según de dónde venga el color y se van a ir mezclando paulatinamente. Pero vamos a empezar con este ejemplo simple. Dos colores, solamente el amarillo y el rojo, y lo vamos a degradar como si fuese un atardecer. El atardecer por lo general nos da este efecto. Suele ser que el atardecer nos da un degradado entre el amarillo y el rojo. Puede ser desde el blanco, un poco después más amarillo, después rojo, y si quieren un rojo más oscuro al final, como marcando que la luz está cayendo. Entonces el color más claro estará más abajo, el color más oscuro estará encima. Además, para desmistificar eso que a veces los niños piensan que el cielo es celeste,
y no es así, el cielo puede tener muchísimos colores, como vamos a ver hoy. El atardecer en general tiene también otro tipo de colores, por lo general estos colores. Entonces vamos a partir de ahí. Por otro lado, saber que cuando nosotros vamos a degradar tenemos que aprender a mezclarlos los colores. Los podemos ir mezclando en un recipiente aparte e ir aplicándolos, pero como el efecto es degradar, es que se mezcle paulatinamente. Lo más práctico, lo más útil, lo más interesante es hacerlo directamente en la hoja, en el trabajo, para que se vaya mezclando al mismo tiempo que vamos pintando. Y lo importante es tener también un trapo cerca para poder ir limpiando el color. Este trapo parece sucio, pero no está sucio, son de otras pintadas. Vamos a ir agregando el primer color. En este caso, la pintura acrílica requiere que la pongamos en algún otro lado. La podemos aplicar directamente a la hoja también, pero como yo voy a ir mezclando colores, es útil, me resulta práctico hacerlo así. Buscamos un pincel no muy fino ni muy grueso y vamos a aplicar el color. Lo humedezco un poco, es intenso este amarillo. Aplicamos el color claro, en este caso lo vamos a aplicar abajo. Después le vamos a poner algún dibujo en negro, como si fuese la sombra contrastando. También es una imagen bastante clásica. Miren lo que hago. Lo que hago es aplicar directamente el color uniforme, parejo. Y como es amarillo, que es muy poco potente en relación a un rojo, lo voy a aplicar bastante, ocupando bastante superficie de la hoja. Vamos a poner casi todo. Fíjense que húmedo, ¿no? Húmedo. Si está muy seco, por ahí el efecto después se complica un poco. La idea es que esté más bien húmedo. Ponemos el color en la mayoría de la hoja, fresco, húmedo y uniforme. Ahora empieza el otro problema, cómo ir aplicando el otro color. Uy, puse muchísimo para esta hoja, es que me salió, para que se den una idea. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo aplique el nuevo color, yo ahora no estoy limpiando el pincel porque me viene bien que tenga amarillo el pincel. Cuando aplique el otro color, lo vamos a aplicar desde arriba, por supuesto. Dijimos la parte oscura estará arriba. Acá lo que está sucediendo simplemente es que tenemos dos colores. Tenemos el color superior, que es un rojo, y el color inferior, el amarillo. Y aquí tendría que empezar la magia, vamos a ver. ¿Qué pasa si comienzo a aplicar el color uno encima de otro? Está bastante seco, no se está aflojando. Como no se está aflojando el color de abajo, que eso puede pasar, a veces se seca rápido. Ven que se ve todavía dónde empieza y dónde termina el otro color. Eso es lo que tenemos que vencer. Vamos a tener que ir mezclando. Entonces vamos a mezclar los colores y vamos a generar un naranja. Entonces generamos un naranja, un color nuevo. ¿Ven? Estamos generando un color nuevo. No es necesario que sea muy uniforme. Y lo vamos a aplicar encima. Para que este color sí sea capaz de tapar. Ponemos un poquito más de rojo. Y ahora sí vamos tapando y al mismo tiempo mezclando. Ahora sí me conviene ir limpiando un poco el pincel porque fíjense qué es lo que pasa. Cuando vamos con el pincel ahora húmedo, tocando los colores húmedos, el pincel seco, el pincel limpio, lo que hace es mezclar en el lugar los colores. Los va mezclando a ambos. Entonces, aquí voy poniendo cada vez menos.
Es más, con el agua que tiene un poco de naranja, apenas un poquito de color, vamos a ir aplicando velado, como si fuese una capa más transparente. Puede ser. Si es necesario, volvemos. Lo importante es tratar de lograr ese efecto de cambio de color, pero paulatino. Miren, aquí está como muy visible el cambio, entonces le pongo un poco más de contenido, más de materia, más de más de pintura acrílica acá. Entonces, como hay pintura espesa, yo a la pintura espesa la puedo mezclar una encima de la otra. Cuando la voy aplicando una encima de la otra, se va mezclando y el pincel me va tomando el color que se va generando. Entonces, cuando voy de esta manera, yendo y viniendo, el color se me está mezclando con lo que hay abajo y el pincel me va cambiando. Ya tiene demasiado, le voy sacando y bueno, voy repasando muchas veces. La idea es repasar. Cada tanto limpiar el pincel, limpiarlo mucho el pincel. Si vamos por ejemplo a la parte de abajo donde tendría que estar más amarilla, vamos a ir a ver abajo, porque aquí el gran defecto lo tenemos acá, ¿ven? Que todavía se ve mucho el cambio entre el naranja y el amarillo. Cuando yo veo que el pincel ya no me está pintando muy rojo, ya puedo poner el amarillo, por ejemplo, para que esté un poco más húmedo y tratar de ir tapando esa línea que tenemos que tratar de lograr que vaya desapareciendo ahora. Ahora el objetivo es lograr que se dé el efecto del paso de un color al otro en forma gradual, paulatina, sin esos saltos de un color a otro que teníamos recién. Pues tengo que poner un poco más de amarillo, ya vamos a ver. Ven, lo que les decía, es más fácil oscurecer que aclarar, pero si vamos haciéndolo con mucha dedicación, mezclando los colores directamente en la hoja, tratando de quebrar los saltos de colores, generamos el efecto. Ahí más o menos podría estar. Se puede hacer mucho más paulatino, mucho más suave, tratando de que se desaparezca la pincelada. Lo ideal es que no se vea nada de la pincelada, aunque a veces queda interesante, no es obligación que sea sin pincelada, pero ahí podríamos decir que está logrado el objetivo. El color va a pasar gradualmente, no sé si se ve bien, pero más o menos la intención es que el color pase gradualmente de un lugar a otro. Ahí me cayó una gotita de rojo, pero no importa porque el trabajo no ha terminado. La segunda parte del trabajo va a ser una terminación que le vamos a dar, que es hacer una silueta en negro, porque muchas veces también una imagen muy clásica, no es que pretenda que sea muy artístico, pero sí le podemos dar una determinación para que sea interesante la imagen. Podemos hacer cualquier cosa en un atardecer, una imagen cualquiera. Yo voy a aprovechar que estamos en Semana Santa y voy a hacer una imagen del Calvario, entonces de la cruz de Jesús, o de todas las cruces de los ladrones y todos que estaban ahí con Jesús. Entonces, estaban crucificados. Cuando esto se seque, para que yo, cuando aplique el negro, que va a ser la silueta que voy a poner acá abajo, no se mezcle con el color fresco que está abajo, vamos a lograr el efecto. Bien, bueno, vamos a empezar con una técnica seca. Se puede hacer con crayón o con... Yo tengo pastel, que es muy lindo trabajar con pastel. Si alguno
tiene, pero para que lo entiendan, el pastel es como un crayón, pero más como tiza. Entonces tenemos colores que se pintan, pero si no se les pone algún tipo de cobertura, algún tipo de laca o algún fijador, se pierde el color. Pero vamos a ver que el efecto se puede lograr con casi cualquier técnica. Vamos a tomar un amarillo y vamos a aplicarlo. Está un poco manchado, pero no importa. Esto es más rápido que pintar con lápiz también. El lápiz de color es una técnica un poco más trabajosa, lleva más tiempo, sobre todo para este tipo de trabajo, por supuesto. El lápiz de color tiene la ventaja de que se puede pintar con mucha precisión en lugares pequeños, pero es muy difícil para mezclar colores. Bueno, aplicamos el color, lo podemos aplastar un poco para que tome. Esta hoja no es muy buena para este tipo de material porque es muy lisa, no es porosa, entonces el color queda muy poco adherido al material base, al soporte. Entonces no es el mejor ejemplo esta hoja, pero se puede entender. Suficiente como para amarillo, me parece. Esto también tiene la ventaja de que este polvillo también se puede apretar, utilizar también para pintar. Suficiente. Sacudimos un poco lo que está suelto. Un poquito más acá si quieren. Y le damos todo con una mano directamente. Y buscamos también un rojo. ¿Puede ser? Sí. Un rojo. Uy, se me fue un poco la mano ahí. Para dar el otro efecto. El otro color, quiero decir. El efecto es uno. Vamos a fijar el color un poco. Aplastándolo. Y acá, claro, el modo de hacer el degradé es mucho más fácil. Porque se trata simplemente de repasar un poco un color sobre el otro. Y al hacerlo se van mezclando fácilmente. Pero podemos lograr efectos similares. Si esta hoja fuera un poco más... Esto con agua sale. Si esta hoja fuera un poco más adherente, tendría más poros, sería mejor el efecto. Vamos a poner un poquito más oscuro para a ver si tengo otro color un poco más oscuro. No, tengo un poquito de negro, no creo que sea tan perjudicial. Ponemos un poquito de negro para... No es negro, pero mezclado con el rojo me va a generar un rojo más oscuro para dar más sensación de degradado. Más distancia, diría yo, entre la luz y la sombra, entre lo claro de abajo y lo oscuro de arriba. Bueno, en este caso, como ya logramos rápidamente el efecto con el trapo, si tienen un trapo húmedo es más fácil limpiarse los dedos, pero bien, la idea del trabajo es hacer unos degradés suaves, imitando un poco el color del atardecer, que no es un solo color, sino que es un degradado de color, un degradé. Y entonces vamos a hacer con negro una silueta del tema que ustedes prefieran, lo que sea, puede ser la tierra, el piso y un arbolito, una palmera,
una silueta de una parejita enamorada, como se suele ver en algunos lugares, cualquier silueta de cualquier cosa. Yo, como dije, voy a aprovechar que estamos en Semana Santa y voy a hacer, por ejemplo, como si fuera unas cruces como en el Calvario, el monte donde crucificaron a Cristo, ya que estamos en Cuaresma. Y entonces tenemos una imagen representativa, simbólica, interesante. Se puede hacer alguna otra cosa, siluetas abajo, se podría hacer la Virgen, siluetas, simplemente siluetas, no, nada más. Pero ven que con esto ya queda interesante. Ya con esto es una obra mínimamente acabada y muy fácil de realizar. La hoja seca, vamos a aplicar el negro. Yo ya puse un poco de negro en el mismo recipiente y el negro lo vamos a aplicar directamente, un poco espeso para que cubra, dibujando como la silueta. Esto va a ser como la silueta de el Monte Calvario. Para hacer el dibujo voy a buscar un pincel un poco más fino y dibujo directamente la silueta con el negro, tratando de hacerlo prolijo, por supuesto. Tenemos un solo intento. Si queda así dobladito queda más interesante también. Vamos a tratar de que tenga una forma de cruz, puede ser el propio Cristo insinuado. Podemos hacer las otras cruces. Y darle algunos detalles. Que no quede esas imperfecciones de pincel seco. Lo repasamos un poquito. Podemos hacer los otros personajes como quieran, ya con eso queda más o menos insinuado el trabajo, ya tiene un sentido. Y sobre todo se aprovecha el efecto, este efecto de degradé, de luminosidad. También, en vez de hacer al amarillo completo, se podría haber dejado al blanco. También sirve. Es muy bueno que sea oscuro arriba, abajo claro, y esto negro le da como una firmeza abajo, lo asienta a la imagen, la hace más como más plantada, que sea oscuro de abajo. Podemos hacer esto para quebrar un poco la pincelada que se puede ver sobre todo en el brillo. Movemos el pincel hacia abajo, pero suficiente como para tener un trabajo terminado. En vez de la cruz puede ser cualquier otra cosa, puede ser una palmera, puede ser un animalito, un hombre a caballo, la temática que gusten. Yo lo elegí a esto porque, bueno, gracias que estamos en Semana Santa, para darle un sentido de paso bien simbólico y significativo. Pero el trabajo consiste en practicar el degradé, y el contraste nos sirve para darle un acabado. Así que básicamente esto también se puede hacer con acuarela. Es más o menos parecido. La acuarela en realidad se transparenta más y no se mezcla tanto como esta, sino que se va velando, se va haciendo un color encima del otro. Pero también hay que empezar con el amarillo y seguir y poner todo amarillo y darle con el rojo suavemente, o si queremos con un naranja en el medio. Pero básicamente es lo mismo. Si lo hacemos con lápiz, también es hacer el color claro primero y después ir lentamente por encima con el color más oscuro. Y cada vez menos intenso, tratando de hacer trazos cortitos con el lápiz para que no se vean las líneas. Pero básicamente es eso. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Saludos y bendiciones a la familia.